Bueno, entonces bienvenidas y bienvenidos. Este es el último Zoom que vamos a hacer ya presencial. Luego vamos a empezar a subir videos, pero ya no en grupo. Los motivo a que ustedes busquen en sus congregaciones o busquen en sus comunidades un grupo donde ustedes se puedan congregar. Es necesario, es necesario. Y ya estamos en la penúltima enseñanza de las dos casas. Hoy vamos a aprender acerca del exilio. ¿Qué sucedió cuando ya el reino del sur y el reino del norte salieron al exilio? ¿Qué fue lo que sucedió y cómo esto se empieza a atar a nuestras vidas? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que gracias por acompañarnos. Recuerde que siempre estamos en podcast y estamos también en Telegram si usted nos quiere acompañar. Vamos a mover esto por aquí. Aquí estamos. Si usted nos quiere acompañar, nos puede buscar y ahí subimos noticias con respecto a la Biblia, últimos tiempos y Medio Oriente, sobre todo Israel. Bienvenidos entonces nuevamente. Hoy entonces vamos a ver las dos casas de Israel, la quinta parte, la quinta de 6. Terminamos la próxima en 15 días. Y bueno, ahora que ya habíamos terminado los estudios anteriores, podemos decir que estamos en el punto en donde, como decía la canción, todo se terminó, todo se acabó. El norte de Israel, o sea, el reino del norte, es asimilado, es conquistado por los asirios en el año 721. Y el sur, el reino del sur o Judá, son conquistados por los babilonios y eventualmente después de 3 deportaciones ellos son conquistados y es derribado el templo, el 9 de Ab. Sabiendo esto, sabemos que 70 años después, bajo el dominio de los medos y los persas, cuando ellos conquistan a los babilonios, Judá tiene la oportunidad de volver y vuelven a Jerusalén a reedificar nuevamente el templo. Pero luego empiezan a ser conquistados, a ser dominados, primero por los griegos, Alejandro Magno, que fue un imperio que acaparó, que amasó una cantidad de tierra impresionante y con ello trajo también la teoría y la teología griega que nosotros seguimos experimentando hasta ahora. Luego entran los romanos y en el tiempo de los romanos, en el peor tiempo posible que pudo haber estado Jesús, en el tiempo de más pobreza, de más miseria, en el tiempo en donde los romanos eran los más déspotas y habían perfeccionado la muerte bajo crucifixión, aparece nuestro Señor Jesús. Y el Señor, cuando caminaba con los discípulos, él parado en el templo, él les dijo y les profetizó que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra. Dicen que no quedó piedra sobre piedra a pesar de que todavía hay un pedazo del templo que es el Muro de los Lamentos, conocido popularmente como el Muro de los Lamentos. Pero lo que se dice es que el fuego fue tanto lo que consumió a Jerusalén, que se derritió el oro que había dentro del templo y entonces para cuando pudieron dejar que las llamas cesaran y sacar el oro, ellos debieron haber levantado todas las piedras en donde el oro se había derretido y no quedó piedra sobre piedra. Y curiosamente en el año 70 después de Cristo se destruye por segunda vez el templo en el mismo día en que lo destruyeron los babilonios. En el año 70, el 9 de Ab, el mismo tiempo. Y aquí es donde empieza la diáspora o la dispersión de todos los judíos por todo el mundo. Usted va a cualquier país y en cualquier país usted sabe que hay una gran comunidad de judíos que inició este día, curiosamente, pero del 70 al 73, la fortaleza que construyó el rey Herodes, si usted no ha visitado Israel, el día que lo visite le recomiendo que vaya de primero a Masada, a la fortaleza de Masada.
porque Masada fue el último bastión judío. Se podría decir de que en el 70 los judíos fueron dispersos, pero realmente en el 73, 3 años ellos pasaron atrincherados en la fortaleza de Masada hasta que los romanos pues pudieron conquistarlo. La historia, si usted no ha visto la película, busque cualquiera de las películas, hay varias, es desgarrante porque últimamente fueron conquistados, Masada fue tomada, pero no sin antes morir cada uno de los que estaban en esa fortaleza. Y la historia la cuenta una mujer que se salvó con uno de sus hijos, o creo que con sus hijos, donde ella cuenta cómo ellos prometieron morir antes de ser nuevamente conquistados, porque ellos sabían que sus hijos serían tomados y llevados como esclavos, sus esposas y sus hijas serían violadas, así que ellos decidieron tomar sus propias vidas. Y cuando los romanos ingresan 3 años después, encuentran solamente los cadáveres de todos estos valientes que pelearon hasta el último momento. Así que después del 73 se podría decir que empieza una dispersión por todo el mundo, pero era una crónica de una muerte anunciada. Ya el Señor se los había hablado a ellos en Deuteronomio cuando ni siquiera habían entrado ellos a tomar posesión de la tierra. En Deuteronomio 30:16, el Señor se los advierte. Él les advierte qué era lo que iba a suceder cuando ellos entraran a la tierra. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que sirvas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar a tomarla por posesión. O sea, esta advertencia venía antes de que ellos ingresaran. Pero si tu corazón se aparta, dice en el 16, el 17, y no obedeces, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais a entrar para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. Él le dijo, la tierra es lo que les va a dar a ustedes la consecuencia de apartarse de mí. Y les dice algo que se cumplió a cabalidad. Él les dijo, a los cielos y a la tierra pongo por testigos contra vosotros, de que os he puesto delante de vosotros la muerte, la bendición y la maldición, la vida, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Él puso por testigo a los cielos y a la tierra, y usted sabe que los cielos y la tierra dejó de dar su fruto porque los cielos cesaron de dar la lluvia. Y cuando Israel regresa, cuando logra regresar nuevamente y nace el Estado de Israel, esto era una sequía, era un desierto, porque se había cumplido la palabra de Deuteronomio. Y dice, cuando te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Mire que Dios ya tenía anticipado el año 70 después de Cristo. Y dice, y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová, tu Dios. Una promesa hermosa que nosotros la vimos cumplir todavía mucho más que en cualquier otra generación, porque esa promesa de volver estaba en Jeremías. Jeremías les dijo, así habló Jehová, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque vienen días, dice Jehová, en que haré volver los cautivos de mi pueblo, de Israel y de Judá. Y aquí él hace mención de las dos casas. Y dice, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Esa promesa nosotros la vimos cumplida y la estamos viendo cumplida. Y dice, estas son pues las palabras que habló Jehová acerca de Israel y acerca de Judá. Y él menciona las dos casas, Jeremías 30. Y luego Jeremías 31 también se escribe acerca de esa promesa. Dice, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión. A Jehová nuestro Dios. Efraín era el norte y estaban diciendo, bajemos al sur. Así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, salva Jehová tu pueblo
el resto de Israel. ¿Dónde está el resto de Israel? Está regado por todas las naciones. Y decía, continuaba Jeremías, decía, yo los hago volver de la tierra del norte, los reuniré de los extremos de la tierra, de los extremos de la tierra. Entre ellos juntamente a ciegos, a cojos, a la mujer que está encinta y a la que dio a luz. En gran compañía vendrán. Él estaba profetizando que de todas las naciones de la tierra, cuando aún no habían sido esparcidos por toda la tierra, ya Jeremías estaba profetizando acerca de ese regreso a Israel. Y se les advirtió que primero saldrían con llanto, salieron con llanto cuando fueron cautivos por los asirios, salieron con llanto cuando fueron cautivos por los babilonios, salieron con llanto cuando fueron perseguidos por los romanos. Pero en Jeremías el Señor les dice, irán con llanto, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy el Padre de Israel y Efraín es mi primogénito. Y él dice que como buen pastor, él iba a empezar a traerlos de vuelta. Y aquí es donde ya empezamos a ver la imagen de nuestro Señor Jesús, porque decía Jeremías 31:10, oíd palabra de Jehová, naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Decid, el que dispersó a Israel, lo reunirá y lo guardará, como el pastor a su rebaño. ¿Cómo lo iba a reunir? Lo iba a reunir a través de su Mesías. Y dice el que dispersó, uno creería de que fueron los romanos o fueron los babilonios o fueron los asirios. Realmente fue el Señor el que los dispersó y vamos a ver por qué es que Él permitió que fueran dispersos. Ahora vamos a entonces a acampar en la palabra que el Señor le dio a Ezequiel y este ha sido el ícono de esta serie, donde el Señor le habla al profeta Ezequiel y le habla acerca de las dos casas de Israel. Y Ezequiel 37:15, él le da una instrucción al profeta Ezequiel. Y dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Para Judá, eso tenía que escribirlo él en uno de los palos. Para Judá, uno de los palos sería para Judá, el reino del sur, y para los hijos de Israel, sus compañeros. Escuche que es para Judá, pero también para los compañeros de Israel. Y dice, toma después otro palo y escribe en él. Para José, palo de Efraín y de toda la casa de Israel, sus compañeros. Entonces él le dice, vas a marcar estos dos palos, él agarra, me imagino que agarra un cuchillo, los labra y él le inscribe en esos dos palos representando una de las dos casas para cada uno de esos palos. Y le dice luego, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y se hagan uno solo en tu mano. Él estaba diciendo, agárralo, únelo y entonces en tu mano va a parecer que ya es solo uno. Y le dice, cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, cuando hagas esto, no nos explicarás lo que eso significa. O sea, él esto lo tenía que hacer a la vista de todo el pueblo. Y entonces el pueblo le iba a preguntar, ¿qué es lo que estás haciendo con esos dos palos? Y el Señor le da la instrucción que él debe darle al pueblo. Y les vas a decir, así dice el Señor Jehová, he aquí que yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré juntamente con el palo de Judá. Y los haré un solo palo, pero mire, ahora le dice, no es en la mano de Ezequiel, en la mano de quién dice que van a estar. Y se harán uno en mi mano. La representación de Ezequiel, él dijo, yo voy a unir las dos casas y las voy a hacer una sola, pero yo lo voy a hacer. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, de sus ojos, y les dirás, así dice el Señor Jehová, he aquí voy a tomar a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales se fueron y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Y haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, una sola nación, y él dice específicamente dónde. No es en Roma, no es en Estados Unidos, no es
En ningún otro lado él dice una sola nación en los montes de Israel y un mismo rey será rey de todos ellos y nunca más estarán divididos en dos reinos. ¿Quién es ese rey? El hijo de David. Ese rey es Yeshua, ese rey es el Mesías. Y él dijo, nunca más van a estar divididos. ¿Ya hemos visto esto? Todavía no. Todavía no. Estamos por verlo. Pero esta palabra está ya dando cumplimiento. Se está trabajando. Pero si usted se da cuenta, él dice, haré de ellos una sola nación. Este es un cumplimiento de una palabra que el Señor le había dado a Abraham. ¿Se acuerdan el primer episodio que vimos cuando el Señor le da esa promesa a Abraham? Le dice en Génesis 12:2, le dice, haré de ti, 2:22, haré de ti una nación grande. Y Karencita, puedes ponerle, Perdóname, tosí, perdón. gracias. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Él no le dice, voy a hacer de ti una religión grande. Él le dice, voy a hacer de ti una nación grande. ¿Por qué es importante esto? Porque el Islam no tiene una nación. El Islam es una religión, pero no tiene una nación. Hay gente musulmana en muchos países, pero no hay una nación del Islam. Sí hay una nación de Israel. Y esto es una de las promesas cumplidas que desbarata también la teoría de la sustitución de la iglesia con Israel, porque lo que Dios había prometido era una nación, no una religión, y una nación física en un terreno físico, en un lugar con un mapa físico. Se lo dijo a Abraham, esa tierra, esa nación grande es Israel. Y dice en Jeremías 31, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellas serán mi pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado y por eso te prolongué misericordia. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué tú no haces juicio? ¿Por qué no tú pones orden? ¿Por qué tú no haces justicia? Y muchas veces es el amor de Él que hace que Él prolongue la misericordia sobre una persona, prolongue su misericordia sobre una nación. Y así ha sido con la nación de Israel, a pesar de que inclusive su Mesías, ellos lo han seguido rechazando. Pero hay un propósito detrás de todo ese rechazo, porque dice Jeremías 31, del 1 al 5, dice, volveré a edificarte y serás reedificada, Virgen de Israel. Mire, si usted se recuerda lo que hemos estado estudiando, él le dijo a Israel y le dijo a Judá que ellas habían sido unas esposas indolentes, unas esposas infieles, les había hablado como que se habían prostituido, pero él dice, yo te voy a volver a reedificar y te voy a llamar virgen. Y es que cuando nosotros venimos y entendemos la obra del Señor Jesús, sabemos que no importa nuestro pasado, no importa lo que hicimos, dice que todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo viejo dice que pasa. Y él ahora le está diciendo, voy a volverte a reedificar y te voy a llamar Virgen de Israel. Y dice, y de nuevo serás adornada con tus panderos y saldrás alegres en danzas. Y dice, y volverás a plantar viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellos. Pero vea, yo quiero que hablemos un poquito de la palabra que habló el profeta Isaías. El profeta Isaías habló acerca de un renuevo que vendría de la casa de Isaí, o sea, del padre del rey David. Isaías 11:10, él habló acerca de esto y él dijo que acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí era el padre de David, dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿De quién estaba hablando aquí él? Estaba hablando del Mesías, estaba hablando de Jesús. Él estaba hablando de que Jesús sería llamado hijo de David. Y continúa Isaías 11:10 y dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová
alzará otra vez su mano para recobrar el resto de su pueblo que aún quede. Mire dónde, en Asiria, eso es Arabia Saudita, en Egipto, que ahí está Libia, Siria, Jordania, Patros, que es Sudán, Etiopía, que son todas las partes de África, Elam, que es Irán, Sinar, que es Irak, y Hamat, que es Siria o Líbano, y en las costas del mar. O sea, él no deja ningún lugar donde él dice, voy a traer y a recobrar al resto de mi pueblo y lo voy a traer de vuelta, como un buen pastor. Y lo hizo a través del hijo de David. Y dice, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y desde los 4 confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Jehová, o sea, de Judá. O sea, él no va a dejar ninguna piedra que no tenga que remover él para traer de vuelta a sus hijos, para traerlos de vuelta a la raíz que es Israel. ¿Todos vamos a regresar a Israel? No. Estamos regresando a la raíz que es Cristo, a la raíz que es el hijo de David. Y dice Isaías, continúa Isaías hablando de lo que iba a suceder cuando el Mesías empezara todo este proceso de traerlos de regreso. Dice, se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Usted sabe que entre las dos casas siempre ha habido guerra, los dos reinos, los dos descendientes, inclusive entre judíos, no todos se aman, no todos los descendientes de Israel están en un mismo sentir. Y dice, sino que se lanzarán contra los filisteos al occidente y saquearán también a los de oriente. Y dice, Edom y Moab, que es Jordania, los servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Usted sabe que Amón y esas partes el Señor siempre les dio a ellos una instrucción de que ellos no conquistaran esa tierra, porque eran descendientes de los patriarcas también. Entonces el Señor dijo, esa tierra no, contra ellos no van a pelear. Pero siempre han tenido enemigos alrededor de Israel. Todos son enemigos de ellos, casi todos, ¿verdad? Hay unos que ya están entre el pacto de Abraham y hay quienes están ya trabajando, pero sí, Israel está rodeado de mucha enemistad. Pero quiero hacerle una pregunta. Voy a leerle a usted Isaías 11 y usted me dice de qué evento está hablando. Ahí les encargo que tengan sus micrófonos apagaditos. Secará Jehová la lengua del mar de Egipto y con el poder de su aliento levantará su mano sobre el río. Lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y cualquiera que no entiende el tiempo en el que estaba profetizando Isaías y que no sabe que Isaías no fue de los que salió de Egipto, uno diría, bueno, esto fue cuando ellos salieron de Egipto. Esto fue ellos, el Señor secó el mar Rojo y ellos pasaron en tierra seca y atravesaron el mar. Pero Isaías ya fue cientos de años después. Isaías estaba profetizando sobre un evento que sería tan ícono, tan icónico como lo había sido la salida de Egipto del pueblo de Israel y atravesando el mar con Moisés, porque él está hablando de un segundo éxodo. Dice, aquí continúa Isaías y él nos aclara entonces de qué está hablando. Dice, y habrá camino para el resto de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Entonces él está hablando de que va a haber otra partición de aguas. Quizá no es física, pero va a ser política. Y él dijo, habrá una oportunidad para que todos empiecen a salir, todos los que fueron asimilados, los que quedaron en los confines de la tierra, van a volver nuevamente a Israel. Y Jeremías profetizó exactamente lo mismo que profetizó Isaías. Jeremías 14, perdón, no puse ahí el capítulo. Pero Jeremías dice, no obstante, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No se va a decir eso, no se va a hablar del evento de Moisés, que fue tan icónico, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Pues yo los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Jeremías,
Jeremías que profetizó inclusive cuando Judá todavía estaba por ser llevada cautiva a Babilonia. Todavía Judá iba a regresar, a reconstruir Jerusalén, iban a ver a los griegos, iban a ver a los romanos, iba a llegar el Mesías. Ya Jeremías lo estaba profetizando que cuando hubiera toda esa dispersión, que cuando sucediera la diáspora, el Señor los iba a traer de todas las tierras a donde Él los había arrojado. Y esto es una foto original, usted sabe, de judíos que empezaban a regresar a la tierra. Vean en la desolación de la tierra. Se había cumplido la profecía de Deuteronomio. Entonces, ¿cómo decía Jeremías que Dios lo iba a hacer? Y él dijo que lo haría de dos formas. Dos formas son las formas en que él iba a traer de vuelta a su pueblo. Jeremías 16:16 dice, yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. ¿Usted se acuerda cuando el Señor llamó a Pedro y le dijo, te haré pescador de hombres? Y el Señor dijo, yo no vine sino para rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él estaba diciendo, a través de conocerme a mí, a través de saber que yo soy el Mesías, los voy a traer de vuelta y los voy a pescar. Ay, el evangelismo. Aquí estamos hablando del evangelismo nato. El evangelismo sería el que se correría por todo el mundo a través de aquellos que iban a ser perseguidos, todos los discípulos iban a ser dispersos y el evangelio y la palabra iba a llegar hasta los confines de la tierra. Pero ¿qué iba a pasar con aquellos que no reconocían a Jesús como su Mesías? ¿Qué iba a suceder con aquellos que lo iban a rechazar? Y él dijo, lo voy a hacer de esta forma. Jeremías 16, la segunda parte, y dice, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. O sea, con cazadores. Voy a enviar muchos cazadores. Estamos hablando de guerras, estamos hablando de personas que van a tener en su mente y en su corazón querer destruir al pueblo judío y que por ende eso provocaría que ellos regresaran a su tierra. Y aquí es donde aparece años después, 1400 y resto de años después de Jesucristo, aparece uno de esos cazadores, Adolf Hitler, en el Holocausto. Y sabemos que esto fue un espíritu de anticristo que quiso deshacer por completo la descendencia del Señor, pero el Señor dijo, yo los voy a usar para traerlos de vuelta. Yo voy a utilizar esa persecución, de primero se les va a identificar, luego se les va a mentir, luego se les va a calumniar, se va a hablar de que ellos son contagiosos, que ellos portan ciertas enfermedades. Hitler apeló a dos temores, el temor de la pobreza y el temor de la enfermedad. Él dijo, los judíos son contaminantes, ellos están llenos de enfermedades y empezó a marcarlos y a decir, este tiene esa enfermedad, hay que apartarse. Y luego dijo, los judíos van a terminar con sus finanzas, el temor de la pobreza, el deseo de la persona de constantemente de tener, de retener, el amor al dinero. Él utilizó esos dos temores para hacer lo que él hizo y empezaron a marcarlos. Luego los empezaron a segregar, luego los empezaron a exilar, perdón, y luego ya los empezaron a encerrar y sistemáticamente empezaron a destruir al pueblo de Israel. Pero lo que Dios ha hablado y lo que Dios ya ha dicho no se puede revertir. Y él dijo que él enviaría cazadores para traerlos de vuelta. Entonces, ¿qué sucede cuando el mundo entero se da cuenta de las atrocidades que había hecho Hitler a través del Holocausto? Y en 1947 la ONU decide y da su aprobación con el último voto que fue el de Guatemala. Siempre estoy muy orgullosa de eso, para que pudiera renacer e Israel volviera a renacer como nación. En 1948 renace el Estado de Israel, el 14 de mayo, está por cumplir 75 años. Recuérdense que el Señor Jesús dijo que la generación que viera renacer la higuera no iba a pasar.
No iba a pasar una generación, y una generación son 80 años. Este 14 de mayo Israel está cumpliendo 75, nos quedan 5 años para terminar la generación. Vamos a ver qué sucede. Va a estar emocionante, muy emocionante. Pero así aparece de nuevo Israel. Lo que Dios había prometido en Deuteronomio, lo que Dios había hablado a través de Isaías, lo que Dios había hablado a través de Jeremías, se hace visible en nuestra generación. El 14 de mayo de 1948 renace la higuera e Israel vuelve a estar nuevamente en la tierra que Dios había prometido a Abraham y a sus patriarcas. Eso a uno lo deja con el pelo erizo. Y mire la portada al día siguiente. Esta fue la portada del 15 de enero del Sun Times de Chicago. Dice, su nombre es Israel. Estados Unidos reconoce el Estado judío. Pero, uy, me impactó cómo inclusive en Estados Unidos dijeron, su nombre es Israel. Eso era algo profético, algo que el Señor ya había dicho. Tu nombre no es Jacob, tu nombre es Israel y de ti voy a sacar la descendencia que prometía a Abraham. Se cumple esa promesa y empiezan a salir en bandadas, empiezan a salir en hordas, barcos que rechazaban recibirlos. Ellos entonces decían, ¿a dónde vamos a salir si no tenemos una tierra? Y cuando abrieron esa tierra, empiezan a salir, pero muchos de ellos fueron rechazados, no los dejaban atracar en lo que llegaban a Israel. Muchos los rechazaron. Mire este barco lleno de judíos con este letrero que decía, los alemanes destruyeron nuestras familias. Pero por favor no destruyan nuestras esperanzas. Vemos a ese pueblo, vemos a esos esparcidos estar siendo traídos por el Señor Jesús mismo, trayéndolos de vuelta a su tierra por una promesa que le había dado miles de años atrás. Y nuevamente ahora, vea esta noticia, guerra en Ucrania desata ola de migración de judíos y rusos a Israel. Hasta nuestro tiempo seguimos viendo esto que está regresando. Estamos viendo cumplida esa promesa que el Señor dijo, la voy a hacer en una generación. Cuando usted vuelva a escuchar entonces y vuelva a leer la historia del hijo pródigo, ya con el conocimiento que usted tiene de las dos casas, usted va a poder entender mejor por qué el mayor, que era Judá, perdón, el mayor que se quedó era Judá. Judá sigue siendo fiel. Judá se quedó, pero el menor Israel, las 10 tribus, fue el que dijo, dame mi porción y yo me voy. Y es a esas 10 tribus que el Señor está llamando ahorita, sacándolo de las naciones, porque dice que el hijo pródigo, cuando vino una gran hambruna, él regresó a la casa de su padre. Esta es la representación de las dos casas. Vuelva a leer el hijo pródigo sabiendo que el mayor es Judá y el menor es Israel. Y usted va a poder valorar aún más la forma en que el Señor va a permitir que todos regresen a la casa del Padre. Por eso el Señor dijo en Mateo 15:24, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que terminamos hoy con este estudio. Este es el penúltimo. Yo le motivo a que no se pierda el final. El final nos compete porque es lo que significa para nosotros el poder volver a casa y cuál es nuestro papel entre las dos casas de Israel. ¿Dónde casamos nosotros los gentiles? No se lo pierda. Esto lo vamos a ver en 15 días y en 15 días será nuestra última clase de Zoom. Así que seguiremos subiendo los videos, pero ya no estaremos presenciales. Yo lo motivo a que nos vamos a despedir y estemos todos juntos. Por el momento me despido. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.